Tenemos información en vivo, vamos a seguir actualizando la situación en Ecuador, es por eso que a esta hora de la noche nos vamos a enlazar con Charlie Pixa. Él es periodista de La Voz de América, se encuentra justamente en Guayaquil para que nos comente todos los detalles, lo que ha ocurrido, bueno, prácticamente durante toda la jornada y cómo está la situación a esta hora de la noche. Charlie, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, sí, así es. La jornada hoy en Guayaquil, sobre todo en la tarde, ha sido un poco más movida, ya con pronunciamientos del presidente o el expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien ha mencionado que es ilegal el pronunciamiento, el decreto que ha emitido el presidente de la República hoy en la mañana. Y por eso están pidiendo también una respuesta por parte de la Corte Constitucional, organismo por el que debe pasar el decreto firmado hoy por el presidente de la República, disolviendo así el Parlamento ecuatoriano. Después de la cadena nacional, que fue a las 7 de la mañana, no ha habido otro pronunciamiento del presidente de la República y también se esperan otros detalles de los decretos que anunció que los hará posteriormente para de esta manera comenzar a gobernar. El Consejo Nacional Electoral, también en horas de la tarde, hace pocas horas, se pronunció a los ecuatorianos mencionando que en 7 días, es decir, la próxima semana, si no hay una respuesta de la Corte Constitucional, inmediatamente ellos en cadena nacional harán oficialmente el llamado a elecciones, que esto según el proceso y la línea de tiempo que ya está establecida, estaríamos hablando que en 90 días ya los ecuatorianos conocerían quiénes serían los próximos candidatos, pero para esto también se deben mover los organismos políticos, los partidos y movimientos políticos con los personajes quienes aparecerán en las papeletas. Hasta el mismo presidente Guillermo Lasso podría Podría intervenir o participar en postular, en las como también los elecciones. Así es, congresistas, como bueno, congresistas aquí en el Perú, allá los asambleístas. asambleístas. Así es. Ahora, Charlie, ¿cuál es la posición del organismo constitucional de su país en relación a lo que ha realizado el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso? Desde las 7 de la mañana que el presidente anunció en cadena nacional de este decreto, ha habido un absoluto silencio de los 9 jueces de la Corte Constitucional y el país está a la espera de lo que pueda resolver o si avala y justifica o acepta los argumentos del presidente de la República, que lo mencionó que por conmoción nacional no Ujú. ha podido gobernar, ni emitir, ni tener el respaldo respectivo de la Asamblea y por eso ha tomado esta decisión. Por parte de la Corte Constitucional no ha habido una respuesta o un pronunciamiento oficial ni un comunicado en las redes sociales que pueda dar luces a esto que podría ocurrir. Ahora, Porque para si reiterar este tema, Charlie, de acuerdo a la Constitución de tu país, la muerte cruzado, este mecanismo que fue creado hace 15 años, pero que es la primera vez, tengo entendido, que se aplica, está respaldado por las normas vigentes en Ecuador. así es un mecanismo que lo dejó implementado en la Corte de Montecristi. Eso fue al inicio del gobierno, o del primer periodo del gobierno de Rafael Correa, que implementaron ese método en caso de que ocurra alguna conmoción nacional o que la Asamblea Nacional no permita el trabajo libre del presidente de la República, aplicar esto. Y Ujú. lo aplica ahora un partido de derecha, pese a que el gobierno de Correa, Rafael Correa, que ahora fue interpelante en el juicio político que ayer el presidente compareció a la Asamblea Nacional, Ujú. es de izquierda. Y que se suponía que iba a haber una respuesta o una decisión por parte de la Asamblea este fin de semana. Así es, ¿Y se contaba con los votos para la destitución de Lasso? eso es lo que nunca se supo. Siempre se hablaban de votos que estaban completos por parte del partido oficialista para mantener al presidente, otros hablaban de que no tenían los votos necesarios. El presidente compareció ayer hasta horas de la tarde, luego en la tarde y noche continuaron las comparecencias de los asambleístas, se cerró la sesión para que hoy se instalara a las 9 de la mañana. Pero el presidente estuvo reunido en Carondelet, en el Palacio de Gobierno, toda la madrugada con sus ministros, redactando lo que es este decreto, hasta que fueron las 7 de la mañana cuando ya se conoció en cadena nacional el pronunciamiento del primer mandatario. Que es la primera vez que se utiliza, ¿no? En 15 años, como comentaba. Ahora, nunca Ecuador ha vivido una situación de crisis, de conmoción, como lo que ha considerado Lasso. Así es, nunca
Es la primera vez que 15 años, es decir, desde que se implementó este método de disolver la Asamblea Nacional de muerte cruzada, Ujú. desde que esto se redactó en la Constitución, nunca se lo había aplicado. Y anteriormente en otras constituciones tampoco existía. Entonces, y tampoco en la historia del Ecuador había ido un presidente a juicio político. Entonces, todos estos panoramas, este ambiente político que se está viviendo en el país es nuevo. Y hay asambleístas que han dicho que, que lo decidido por Lazo es inconstitucional y que van a recurrir a las instancias correspondientes. ¿Cuál va a ser? ¿Justamente la sala constitucional, la Corte Constitucional que refieres? Así es la única instancia, la Corte Constitucional, y como no ha habido ningún pronunciamiento, están esperando alguna respuesta, aunque hoy representantes de algunos movimientos y partidos políticos ya acudieron con documentos en mano a las oficinas de la Corte Constitucional a pedir una respuesta inmediata, que hasta ahora, acá, hora de Guayaquil, 18 horas con 46 minutos, no ha existido. Ahora, el gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte le ha dado su respaldo más temprano a la decisión, ha dicho, constitucional, a través de la Cancillería del Perú, la decisión constitucional de Guillermo Lazo. ¿Qué otros países hay organismos internacionales que también le han dado el respaldo? Así es, hay varios organismos que han estado pendientes, sobre todo de lo que ocurre en el país y han brindado el respectivo respaldo, aunque otros se mantienen cautos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas y ya cuando haya algo definido, poder tener algún pronunciamiento oficial hacia el gobierno de Ecuador. Pero por ahora el tema económico también está un poco a la expectativa de lo que pueda ocurrir con los bonos soberanos con y otras cifras que, por Ujú. ejemplo, los expertos en economía ya se han pronunciado mencionando de que ya los números, las cifras comienzan a subir y a bajar con esta incertidumbre que existe en el país. Claro, como en todo país, ¿no? Cuando hay incertidumbre política, bueno, el impacto afecta seriamente la economía de nuestros países. Entonces, ¿qué de esperar? ¿Qué de esperar cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional integrada por 9 jueces? Raro, ¿no? Raro que no haya habido un pronunciamiento a pesar de que han transcurrido tantas horas y luego de haberse conocido la posición de los asambleístas. Así es, y esa es la expectativa de lo que sucede en el país, y sobre todo porque en caso de que la Corte Constitucional no avale el decreto del presidente de la República, los asambleístas volverían a reunirse y continuar con el juicio político y quizá ya con mayoría dejar al presidente Guillermo Lazo sin el cargo y volvería a la historia de lo que estaba pasando el día de ayer cuando se hablaba que habría una mayoría de legisladores que el fin de semana podrían dejar al presidente de la República ya fuera de Carondelet. Ahora, Charlie, hemos visto cómo ha reaccionado las Fuerzas Armadas y policiales, los uniformados, le han dado su total respaldo al presidente. La calle, ¿cómo ha reaccionado? La calle es muy tranquila. En Guayaquil no han habido protestas. En Quito tampoco. Las organizaciones indígenas que por lo regular en los últimos años, en el gobierno de Lenín Moreno y también el inicio del gobierno de Guillermo Lazo, y tuvieron jornadas fuertes y largas de manifestaciones, con fallecidos, con heridos, con la ciudad de Quito sobre todo, con muchas afectaciones, no han salido a las calles y en esa ocasión se han pronunciado hace pocas horas indicando de que se declaran en vigilia permanente, territorial, de estar atentos también y también ellos se suman a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero las Fuerzas Armadas brindaron el respaldo al presidente de la República, la Policía Nacional también, y desde una hora después en que se conoció ya del decreto o la cadena nacional del presidente de la República, la Asamblea Nacional fue custodiada y se prohibía el ingreso de los asambleístas ya en ese momento como exasambleístas y la Policía Nacional aseguró de que le quitaban también la custodia a cada uno de los legisladores. Aunque no se han registrado hechos de violencia en el local de la Asamblea, Así es, no ha sido no, no, necesario no, desalojar a nadie, eso es lo que había escuchado. no, no han existido incidentes. La policía y las Fuerzas Armadas continúan resguardando el edificio y va a haber un protocolo para que los exasambleístas comiencen también a retirar todas sus pertenencias de las oficinas hasta donde ayer estaban cada uno en sus cargos. Y la posición, ¿verdad?, de los seguidores de Rafael Correa.
Sí, por un lado ellos también rechazan, mencionan que es ilegal lo que el presidente de la República ha optado ahora, la disolución de la Asamblea Nacional. Desde Bélgica también el expresidente Rafael Correa se ha pronunciado mencionando que esto es ilegal, de que no tiene base jurídica. Ujú. Y entonces es ahí donde muchos se preguntan qué es lo que está pasando, porque si otros políticos mencionan de que uno de los ganadores en este proceso o de incertidumbre política que se está presentando hoy en el país es el Partido Correísta, entonces estamos también a la expectativa de quién de parte del partido de Rafael Correa va a participar en las elecciones que se están anunciando para los próximos meses. Para los próximos 90 días, ¿no? Ese es el plazo Así que se es, ha dado. así es. Perfecto, Charlie. Muchísimas gracias por la completa y clarísima información que has compartido con nuestros televidentes aquí de Estación Central. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.